Buenas, soy Miguel Ángel Pérez Gómez, doctor por la Universidad de Sevilla y profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Hoy voy a presentar la comunicación Fandom de Resistencia en la producción de los fanfilms de Star Wars contra el canon. En primer lugar, tendremos que contextualizar el fanfilm dentro de las prácticas audiovisuales del fandom. Por ejemplo, el bidding, que consiste en hacer ediciones de vídeo en función para hacer música o recontextualizar los vídeos. Fan-made trailers consiste en hacer vídeos a modo de trailer, vídeos cortos inventándose nuevas películas o dándole nuevos sentidos a las películas. Mashups, una práctica del ámbito musical que consiste en coger o tres textos o dos o más textos y que salga uno nuevo y que los originales se sigan reconociendo. Los fan edits consisten en editar películas completas, es decir, añadiendo contenido que aparece en los contenidos extras o recortando, convirtiendo las películas en la esencia de lo que los fans quieran, ¿no? El redubbing, que consiste en redoblar las películas o los vídeos, los fanfilms de los que hablaremos hoy y los fan documentaries, que serían aquellos documentales que giran en torno al fenómeno fan y que tienen unas características también muy concretas, ¿no? ¿Qué es un fanfilm? Esta definición que vamos a dar nos vale para este periodo histórico, pero dependiendo del periodo histórico de los fanfilms que analicemos, posiblemente tengamos que acotarla un poquito más, ¿no? Un fanfilm sería una película de metraje largo, medio o corto realizado por fans tanto amateurs como profesionales, sin ánimo de lucro, inspirándose en series de televisión, películas, cómics o videojuegos y que toman prestados personajes y situaciones de esos productos. Al estar estos licenciados por terceras personas o entidades, los fanfilms no pueden ser exhibidos en igualdad de condiciones que los textos oficiales, ni pueden proporcionar provecho económico. Por consiguiente, las convenciones de ciencia ficción o de cómics, así como Internet, se han convertido en sus lugares de exhibición. En este tipo de proyecciones podemos encontrar gran variedad de formatos, calidades o intenciones, que serán algunas de las que veremos en cuanto a los fanfilms de Star Wars. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Básicamente de ficciones usurpatorias. ¿Eso qué quiere decir? Un tipo de ficción en la cual la persona que la produce está contando algo de sí mismo a través de otro tipo de texto, ¿no? Estaríamos hablando de producciones no profesionales, aunque en muchos casos sean profesionales las que trabajan en ello, las que veremos hoy, en ese caso no. Y las podríamos dividir entre cine amateur o cine doméstico, ¿no? El cine amateur, según Efraín Cuevas, es todo aquel que es realizado sin afán de lucro y fuera de los circuitos industriales y de producción y exhibición. Se trata de un tipo de cine en que los directores tienen como referencia el cine comercial y profesional. Podemos encontrar narraciones elaboradas y procesos de producción y montaje, así como un pequeño circuito de exhibición, que en su momento estuvo muy vinculado a los cineclubs. Ahí podríamos hablar del fanfilm como un modo del cine de ficción amateur que viene condicionado por las motivaciones que van a tener estos fans, ¿no? Clive Young apunta a 5: adoración hacia el texto, que suele ser una función principal de los textos creados por fans; la autoidentificación, es decir, cuando ya empieza a haber una incorporación de cuestiones personales a este tipo de obras; la reimaginación de las obras originales, es decir, cuando empezamos a reelaborar todavía más las obras primarias, o realizar una crítica a estas utilizando el mismo lenguaje. De ahí hablaremos de esos fanfilms de la Resistencia que trabajan o que funcionan en contra al canon de Star Wars, ¿no? O el canon impuesto. Y luego hay una última categoría que serían aquellas tarjetas de presentación ante la industria cinematográfica. Muchos realizadores de fanfilms de finales de los 90 y de la primera década del siglo XXI tenían esa idea inicial, hacer un fanfilm de calidad para poder luego aspirar a trabajar en la industria. Y ahí estaríamos hablando en esa función de la incorporación a lo propio, a la oposición a lo que nos impone el texto primario, del paradigma de incorporación-resistencia de Andrzejewicz, ¿no? Pero antes hablaríamos de Fisk. Fisk nos habla de que de las producciones de subversión cultural, en el cual pues cada fan va a encontrar una táctica, una estrategia, puede ser desde el fanart, el fanfiction, el cosplay, es decir, cualquiera de estos elementos que le ayude a crear un significado propio y muy diferenciado a aquel predominante, ¿no? Andrzejewicz habla también de una concepción bipolar, es decir, el fan está dentro del mercado,
tiene cierto posicionamiento en favor de la industria porque bebe de esos textos, pero estos lo enriquecen. ¿Y cómo lo enriquecen? De una manera que les vale a ellos mismos, sino también a la comunidad, ¿de acuerdo? Pero luego, de una manera muy secundaria o muy terciaria, como los fans mantienen los textos vivos, también benefician a aquellos que poseen los derechos de los textos primarios. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción a Star Wars, no tanto a las narrativas, sino al concepto, a la idea, a todo lo que hay detrás y todo lo que a partir de lo cual se genera un fandom, ¿no? Se estrena el 25 de mayo de 1977, pero tiene una característica muy curiosa, tan solo en 37 salas de Estados Unidos. Eso es un gran punto de partida para la construcción de un texto de culto que ya casi nace como maldito y que nace rechazado por el mainstream. Y es un buen punto de partida, aunque luego en menos de un año ya se convierte en un texto que gusta mucho a mucha gente, ¿no? Los textos principales son básicamente tres trilogías de películas, es decir, que se han desarrollado desde finales de los 70, primera década del siglo XXI y segunda década del siglo XXI también. Pero también a través de realizaciones de producciones cross-media, videojuegos, películas para televisión, series de animación, libros, cómics, figuras, y que al final está evolucionando todo hacia lo transmedial. Lo transmedial, sobre todo, está evolucionando a finales, ya desde finales del siglo XX, ¿no? El director también se ha caracterizado, George Lucas, por tener un férreo control sobre la propiedad intelectual y por repercutir sobre todo en el desarrollo del fandom. Es decir, hay un control que llega hasta el punto de que en muchas convenciones no se permite a los actores ir para firmar lo que sea, ¿no? Es decir, un póster, una fotografía, solo van a las propias convenciones de la franquicia. En el año 2000, el control es tal de todo el universo que crea el holocron. El holocron es una gran base de datos, es decir, lo que llamaríamos un archivo, es decir, lo arcóntico, ¿no? Que habla Abigail de Cosmic, es decir, los textos primarios son como un archivo de los cuales los fans pueden extraer datos, ¿no? Situaciones, personajes. Esta base de datos le sirve a la propia Lucasfilm para crear nuevos archivos, nuevos documentos, nuevos textos, es decir, que a su vez hacen que el imaginario sea mucho mayor. Es tan grande la cantidad de textos que se crea que hasta 2014 se crean un canon de 6 niveles de jerarquía. Es decir, y por encima del canon principal, que serían las películas, el canon de radio y alguna novelización y poco más, el resto, por ejemplo, va perdiendo peso. Sin embargo, tras la adquisición de Disney en 2014, todo texto publicado, ya sean las películas, series de televisión, animación, cómics, películas, videojuegos, figuras de acción, lo que sea, todo está al mismo nivel. Entonces, tendríamos que revisar también un poco por qué hablamos de un fandom de resistencia en cuanto al fanfilm. Siempre ha habido una relación problemática. La función o la idea de control nace en el año 78, un año después del estreno de la película, en el cual Lucasfilm saca o publica una newsletter llamada Banta Tracks. Banta Tracks es básicamente el elemento de comunicación con los fans, pero que sobre todo sirve en primer lugar para anular aquellos primeros intentos de fanzines en torno a la franquicia, pero también para ya iniciar lo que sería una de las grandes tendencias del fandom de Star Wars, vender productos, ¿no? Pero no es hasta principios de los años 80 en el cual aparecen dos fanzines, el primer en The Guardian y en Dark Lord, un fanzine británico y otro sueco, en el cual empiezan a publicarse relatos, fanfiction, sobre todo en Slow Boat to Bespin, As It Could Have Happened, en el cual hay un relato sobre ciertos roces eróticos entre Han Solo y la princesa Leia, ¿no? El segundo de la segunda parte o el segundo punto de vista, el segundo ángulo del relato de Barbara Wenck narra lo mismo pero sin caer en lo explícito, ¿no? Y en The True Force sí que aparece unas ilustraciones que, bueno, un relato con unas ilustraciones que tampoco son del agrado. A partir de ese momento Lucasfilm remite a estos dos fanzines y casi cierra relaciones con el mundo fanzinero, dos cartas de cese y desistimiento en el cual piden e insisten que Star Wars no tiene nada que ver con relatos eróticos o que se salgan un poco de madre en ese sentido, ¿no? A partir de este momento empezaríamos a hablar de los fanfilms de Star Wars. Los vamos a dividir en tres periodos, de 1977 a 1996,
de 1997 a 2001 y 2002 hasta 2018. El primer fanfilm tiene la característica de que se llega a estrenar en salas. Se trata de Hardware Wars, de Ernie Foselius. Se estrena, es una parodia y de hecho en la película Los Últimos Jedi se hace un pequeño homenaje a este primer fanfilm. Otro tipo de fanfilm son los familiares, es decir, en este caso el realizado por Jim y John Jonesma en 1980, que se trata de un fanfilm, un mediometraje de 50 minutos en el cual se reproducen algunas de las escenas más significativas de las películas. De hecho, se llama The Star Wars Remake. En el año 1994 tenemos el primer fanfilm español dedicado a Star Wars. Básicamente lo que busca es hacer gags paródicos con el humor del momento en torno a la primera película. Se llama A Star Wars, de Edward Grau. Y en último lugar, en este momento, estaría The Star Wars de Pet de Spencer, ¿no? De 1994. Un cortometraje de animación en stop motion a modo de remake y metafanfilm sobre los productos derivados sobre los que se han fundamentado gran parte del fandom de la franquicia. El segundo periodo, que va de 1997 a 2001, nos encontramos con una obra que llamamos de las clásicas, es decir, Troops de Kevin Rubio, que sería el primer fanfilm moderno. ¿Por qué? Porque hace un uso de Internet, es decir, utiliza Internet como un medio para distribuirlo, pero también para conseguir dar publicidad. Es una parodia que funciona como una intercuela, es decir, este fanfilm cabría dentro de la primera película que se rodó de Star Wars dentro de la narración. Utiliza dos textos para explicar una historia que funciona a dos niveles, es decir, Troops utiliza la serie de documental reality de Cops, en la cual se ven cómo actúan los policías en Estados Unidos, pero con Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias. También aprovecha que se estrena en el mismo momento que se van a lanzar las ediciones especiales de la trilogía original. Se estrena también en la Comic Con de San Diego, antes de que fuera la gran Comic Con a nivel de evento mediático que conocemos a día de hoy, y se trata sobre todo, está en una intersección entre profesionales y amateurs. De ese periodo podríamos hablar también de 5 fanfilms más que son interesantes y que representan el estado de la producción de este tipo de vídeos, ¿no? El primero sería Join the Empire, de Marcos Pitoni en 1998, un falso vídeo promocional sobre las fuerzas militares del Imperio en el que se muestran las actividades en las que están involucrados. Una parodia, evidentemente. Bounty Trail, de Justin Dix en 1999, hace quizás uno de los fanfilms más clave del momento, es decir, hace un fanfilm en torno a Boba Fett, que es uno de los personajes más queridos por parte del fandom de Star Wars. Pero también empezamos a encontrar aquellos fanfilms que hacen una incorporación de lo que es el texto de Star Wars como experiencia personal. En Geek Wars, Waiting for Anakin, de Scott Kramer en 1999, nos explica cómo un grupo de 4 amigos van a hacer cola esperando para ver la película Episodio 1 y explican su experiencia personal a través de escenas de la trilogía original. Posiblemente uno de los fanfilms más representativos de ese periodo es Star Wars Dark Redemption, de Pat Messer, de 1999. Un fanfilm canónico, es decir, que explica con personajes del canon, no solo de las películas, sino que utiliza a Mara Jade, uno de los personajes más queridos del universo expandido, que por ese espíritu canónico recibe una carta de cese y desistimiento. Es decir, que para que el fanfilm no tenga mucha exhibición. Y por último, George Lucas in Love, de Joe Nussbaum, en 1999. Esto es un canto de amor al creador de la franquicia. El tercer periodo estaría marcado básicamente por cierta oficialización de la producción de fanfilms. En 2002 se convoca por primera vez el concurso oficial de Lucasfilm, algo que hará que las películas se vean condicionadas por este tipo de concursos. O el Lightsaber Choreography Competition, activo desde 2002, que básicamente son aquellos fanfilms que son peleas de espadas láser. Hay las dos más conocidas o las dos grandes clásicas o las que han sentado de referencia son Ryan vs. Dorman y Ryan vs. Dorman 2, la primera de 2003 y la segunda de 2007. Y empieza una gran tendencia que consiste en ubicar aspectos de la ficción en un contexto real y actual.
Lil Jedi de Ron Cabrero, Jedi in America, que funciona a modo de comedia indie, Staff Leia de Josh Trank, que más tarde dirigiría la última adaptación de Los Cuatro Fantásticos, el fanfilm español Vader Extinction, que se trata de una adaptación del cómic de Ron Martz, o Cold Patrol, que es una precuela a episodio 5 de Star Wars. Los Fanfilm Awards, en coalición con Atom Films, una página con un formato muy parecido a YouTube en aquel momento, en estos momentos está desaparecida, convocan un concurso en el cual hay una serie de cortapisas. No se puede tocar el canon y solo se pueden presentar aquellos fanfilms que se acoten a una serie de condiciones, ¿no? Casi siempre funciona aquellos que tienen una gran calidad técnica, se premia el sonido, los efectos especiales, pero por lo general las categorías van a variar en función de lo que se va a presentar cada año. Las básicas son animación, documental, falso documental y comedia, es decir, nada canónico. Pero ¿cuáles son los grandes premios? George Lucas Select Award, que en el cual el propio George Lucas selecciona el fanfilm que tiene que ganar. El Audience Choice Award, seleccionado por la audiencia a través de Internet. El Pioneer Award para fanfilms históricos, por ejemplo, Troops o Hardware Wars, que ya hemos visto. O el Spirit Fandom Award, para aquellas piezas que recogen la esencia del fandom de Star Wars y en torno a la franquicia. Algunos de los fanfilms más famosos vistos en esta competición estará Chad Vader, Day Shift Manager, de 2007, donde Darth Vader es un encargado de supermercado. King 5 de Trey Stokes, es decir, una paracuela que acabó siendo una trilogía que explica la trilogía original desde el personaje de Stacy, que nos va a explicar cómo funciona desde un mundo, desde lo paralelo, la aventura de los héroes. Luego se trabaja mucho lo adorable, Star Wars in a Notebook, del colombiano Oscar Triana, que hace una revisión de toda la trilogía, pero con un tono, llamémosle, muy adorable, muy cookie, muy del gusto de la industria, ¿no? Uno de los grandes éxitos, uno de los primeros grandes fanfilms que fue premiado fue Star Wars Gangsta Rap, que tuvo mucha repercusión en el ámbito mediático estadounidense. O el gran clásico Ryan vs. Dorman, que no es más que, como ya hemos mencionado anteriormente, peleas de sables láser, sin más. O incluso personajes de Star Wars pertenecientes a las franquicias de videojuegos. En este caso, Knights of the Old Republic, Broken Sword de Jared Sage de 2015. Hablamos de fanfics de la Resistencia como aquellos que se oponen a ese canon establecido incluso en las producciones de los fans, es decir, que buscan otro tipo de relación con la franquicia, con el texto primario, que aquella que se marca desde los concursos oficiales. Es inevitable hablar de Night Quest de Joseph Monroe en 2001, que se sitúa una semana antes de que la princesa Leia sea atrapada por el Imperio en el episodio 4. De Fórmula de Chris Hanel y Steve Phelan en 2002, un metafanfilm que narra a dos niveles la producción de un fanfilm, en este caso Star Wars The Bone of the Force, y sobre todo hace una revisión muy crítica a cómo ha derivado la franquicia. Broken Allegiance de Nick Hallam en 2002, canónicamente situado tras episodio 4, o Run Leia Run de Adam Bertocci en 2003, un Marinko y Run Lola Run de Tom Twicker, en el cual pues a lo mejor los temas tratados no son tan del gusto de Lucasfilm. A modo de conclusiones, la primera que podemos sacar es: los fans son capaces de crear universos propios a partir de otros dados. Sin embargo, hay tendencias, en el caso de Jeff Gámez, que habla de incluir la participación de las audiencias, creación de un espacio para promover y contener los contenidos generados por los usuarios. Habla de promover y contener. Esto que indica que hay un afán por parte de la industria de controlar ese tipo de producciones y que formen parte del universo principal. Pero claro, el fandom, ¿qué es lo que hace? Verbalizar audiovisualmente aquello que quiere ver en las obras primarias. ¿Qué es lo que hace? Hacer que otros fans vean lo que ellos quieren ver. Posiblemente no son cosas importantes, son elementos superfluos a la historia principal, pero que entretienen y divierten mucho a los personajes. Es lo que denominamos fanservice. Que posteriormente Lucasfilm está, después de la adquisición de Disney, está utilizando y desarrollando como contenidos canónicos. Por ejemplo, en Disney Plus podemos encontrar The Mandalorian, Visions, Un paseo por el espacio, Biomass o Galaxia de Sonidos, que funcionan a modo de fanservice. En otros casos, en el fandom de la Resistencia que hemos estado hablando, hablaríamos de aquellos fans que quieren profundizar en cuestiones más personales o en situaciones muy concretas del universo. Es lo que Henry Jenkins llama taladrability. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.